Buenos días, hijo e hija de la luz. Arcángel Miguel me despertó esta madrugada con un mensaje que estremece los cimientos de tu existencia. Un llamado urgente atraviesa los velos del mundo espiritual. Una advertencia que no puedes ignorar. Escúchame bien, porque lo que viene ahora transformará tu destino. Esta mañana, mientras el mundo dormía, una revelación celestial me fue concedida. Un millonario, no por su fortuna material, sino por su riqueza espiritual, te está buscando. No es una búsqueda terrenal, es un llamado divino que atraviesa dimensiones. ¿Te has sentido inquieto e inquieta estas últimas noches? Esas intuiciones que te despiertan sudando, esos presentimientos que no puedes explicar, son señales. Señales que Arcángel Miguel está enviando directamente a tu corazón. No son coincidencias. Son mensajes codificados del mundo celestial. Imagina que el universo tiene un plan específicamente diseñado para ti. Un plan tan preciso que cada movimiento, cada decisión que tomas está siendo guiada por una inteligencia superior. Arcángel Miguel no solo observa, él interviene. Y hoy, en este momento preciso, está preparando algo extraordinario. Las señales matinales son contundentes. Si anoche tuviste sueños extraños, si sentiste una energía diferente al despertar, si algo dentro de ti grita que algo grande está por suceder, no lo ignores. Son los toques sutiles del arcángel advirtiéndote, preparándote. La urgencia de este mensaje radica en que muchos, miles de personas, están recibiendo la misma señal en este momento. Pero solo unos pocos, los verdaderamente despiertos, comprenderán su profundidad. Tú eres uno de esos elegidos. Un millonario espiritual te busca. No se trata de dinero, se trata de una misión. Una misión que transformará no solo tu vida, sino posiblemente la vida de quienes te rodean. Arcángel Miguel ha seleccionado tu espíritu para algo trascendental, pero para recibir este mensaje, para activar esta protección divina, necesitas hacer algo. No es algo que puedas postergar. No es algo que puedas ignorar. Es un llamado que requiere acción inmediata. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre tu destino. Escucha la historia de Naboth, un hombre común que un día se encontró frente a frente con un rey ambicioso. No era un héroe de leyenda. Era un simple agricultor con una viña heredada de sus antepasados. Su herencia no era solo tierra, era un legado espiritual más profundo que cualquier riqueza material. El rey Acab, poderoso y lleno de codicia, deseaba su pequeña viña para convertirla en un jardín real. Un terreno aparentemente insignificante, pero para Naboth representaba algo sagrado, la herencia de sus padres. La promesa de sus ancestros. Cuando Acab le ofreció una fortuna, oro, tierras, privilegios reales a cambio de su herencia, Naboth no dudó ni un segundo. «Jamás vendré la herencia de mis padres», declaró con una firmeza que trascendía lo económico. Era una declaración de principios, un juramento espiritual que iba más allá de cualquier tentación terrenal. La reina Jezabel, conociendo la debilidad de su esposo, tramó un plan diabólico. Organizó un falso juicio. Compró testigos falsos que acusaron a Naboth de blasfemia y traición. Un montaje judicial perfecto donde la víctima no tendría ninguna posibilidad de defensa. Naboth fue condenado a muerte, apedreado públicamente, su familia destruida, su herencia arrebatada. Pero Dios observaba, y su justicia no tardaría en manifestarse. El profeta Elías fue enviado para revelar la sentencia divina. «Así dice el Señor», declaró con voz de trueno, «en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Naboth, lamerán tu propia sangre». Una profecía que estremecería hasta los cimientos del reino. Años después, la profecía se cumplió con exactitud milimétrica. Acab murió en batalla, su sangre derramada exactamente donde la sangre de Naboth había sido derramada injustamente.
Su imperio se desmoronó, su legado borrado de la historia. Y tú, hijo e hija de la luz, ¿reconoces algo de Nabot en tu vida actual? Ese millonario que te busca no es un rey terrenal, pero representa una tentación, una oferta que podría significar abandonar tu herencia espiritual por una promesa temporal de riqueza o seguridad. Nabot prefirió morir antes que traicionar su herencia. ¿Estarás tú dispuesto y dispuesta a hacer lo mismo? La historia continúa. Escucha atentamente estas situaciones donde el millonario espiritual, el mismo Arcángel Miguel, te está buscando para rescatarte. Situación 1. La traición laboral. Imagina que estás en una reunión y tu jefe, delante de todos los compañeros, te humilla públicamente, desacredita tu trabajo, minimiza tus logros, hace comentarios que destrozan tu autoestima profesional. Sientes que tu mundo laboral se desmorona. La herida no es solo profesional, es personal. En ese preciso momento, cuando la vergüenza amenaza con consumirte, debes invocar una protección específica, no con palabras de debilidad, sino con declaración de autoridad espiritual. Cierra los ojos, respira profundamente y di: Arcángel Miguel, cubro mi espacio laboral con tu sangre y tu escudo. Ninguna palabra de destrucción prosperará contra mi destino. La clave no es defenderte con argumentos humanos, sino activar una protección celestial que paralice toda intención de daño. Situación 2. La mentira financiera. Tu pareja acaba de revelarte una deuda oculta. No son solo números, son años de confianza destruidos en segundos. La traición financiera perfora tu corazón más profundo que cualquier herida física. Sientes que el suelo se desmorona bajo tus pies. En ese momento de crisis, donde la tentación de la amargura y el resentimiento es más fuerte que nunca, tu oración debe ser un escudo. Coloca ambas manos sobre tu corazón y declara: Señor, rompe toda atadura generacional de mentira y secreto. Restaura mi paz y mi confianza más allá de lo humano. No se trata de confrontar, sino de liberar. Situación 3. El ataque familiar. Un familiar. Puede ser un hermano, un primo, un tío. Estás sembrando discordia en tu familia. Sus comentarios envenenados, sus medias verdades, sus manipulaciones están generando fracturas irreparables. Sientes que tu núcleo familiar se está desintegrando y no sabes cómo detenerlo. En este punto crítico, necesitas una intervención celestial específica. No con gritos ni confrontaciones, sino con una declaración de autoridad espiritual. Di: Arcángel Miguel, corta toda comunicación de muerte en mi familia. Sella mis relaciones con tu protección. Ninguna palabra de división prosperará. La guerra no es física, es espiritual. Situación 4. La tentación del compromiso falso. Un negocio millonario llega a tu vida. La oferta parece perfecta. Dinero rápido, prestigio inmediato. Pero algo en tu interior, ese sexto sentido espiritual, te advierte que hay un precio oculto. No es solo un contrato. Es una trampa que podría destruir tu integridad. En ese momento de decisión crucial, no consultes solo con la razón, consulta con tu espíritu. Ora: Señor, si este camino no es tu voluntad, cierra todas las puertas. Prefiero tu dirección que el oro del mundo. La historia continúa revelando cómo el millonario espiritual, Arcángel Miguel, te está preparando para algo extraordinario. Concentrémonos en un versículo que transformará tu comprensión espiritual. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Viajemos al origen hebreo de esta revelación. La palabra lucha en hebreo original, Palak, no significa simplemente conflicto, sino una batalla de dimensiones cósmicas. No es una guerra física,
es una confrontación entre realidades invisibles. Cada palabra destila un misterio más profundo que cualquier tratado teológico. Principados, en arameo Rishon, no son solo jerarquías espirituales. Son sistemas de poder que operan más allá de lo visible. Son estructuras que condicionan destinos, que manipulan realidades sin que las personas sean conscientes. Imagina un tablero de ajedrez, donde las piezas se mueven sin que los jugadores comprendan la verdadera estrategia. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, estaba en prisión en Roma. No era un prisionero derrotado, sino un estratega espiritual revelando códigos de guerra celestial. Su audiencia eran comunidades cristianas perseguidas, sometidas a imperios que parecían invencibles. Les estaba enseñando que la verdadera batalla no está en lo visible. En tu vida actual, esto significa que 1. Tus problemas laborales no son solo conflictos con tu jefe, son batallas espirituales. 2. Tus bloqueos financieros no son casualidad, son estrategias de sistemas invisibles. 3. Tus conflictos familiares tienen raíces más profundas que simples desacuerdos. El millonario espiritual, Arcángel Miguel, te está revelando que eres parte de una guerra donde lo que ves es apenas la superficie. Cada obstáculo es una invitación a despertar tu autoridad celestial. Necesitas aprender a no pelear contra personas, sino a desmantelar sistemas espirituales que te oprimen. No es resistencia, es revelación. No es confrontación, es discernimiento. La batalla más importante ocurre en un reino que no pertenece a lo físico. Tu victoria dependerá de tu capacidad para ver más allá de lo evidente. Si esta palabra del Arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo Amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita, porque cada mañana el Arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Escucha el testimonio de María Fernanda Rodríguez, una mujer de 38 años de Medellín, Colombia. Trabajaba como gerente de recursos humanos en una multinacional, una posición que por fuera parecía perfecta. Salario alto, oficina ejecutiva, respeto profesional, pero por dentro, su mundo se desmoronaba silenciosamente. Su matrimonio con Carlos llevaba 3 años en una guerra fría, comunicación nula, intimidad inexistente. Cada conversación era una trinchera donde ambos lanzaban palabras como granadas. Un día, después de una reunión donde su jefe la humilló públicamente, María Fernanda llegó a casa destruida. No era el regaño laboral lo que la quebrantaba, era la sensación de vaciedad total. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento en el barrio El Poblado, sintió algo que jamás había experimentado, un vacío absoluto, como si su alma estuviera completamente desconectada. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la voz del Arcángel Miguel. No era una voz audible, era una certeza interior que la atravesó completamente. La instrucción era simple pero radical. Ora por tu matrimonio como si fuera la última batalla espiritual de tu vida. Durante los primeros 15 días, María Fernanda dudó. Rezar por un matrimonio que parecía una tumba de esperanzas le sonaba absurdo. Pero algo la impulsaba. Comenzó a declarar cada mañana: Señor, restaura lo que el enemigo ha destruido. No pedía cambiar a Carlos. Pedía ser transformada ella misma. El primer cambio llegó sutilmente. Una tarde, Carlos llegó y en lugar de ignorarla, preguntó cómo había estado su día. Pequeño detalle que para cualquiera pasaría desapercibido. Pero para María Fernanda fue como un terremoto de esperanza. A los 45 días, su matrimonio no solo había cambiado, se había reconstruido desde los cimientos. Carlos comenzó terapia, ella también. Empezaron a verse no como adversarios, sino como aliados. La intimidad regresó, pero no solo física,
sino emocional. Ese vacío que la consumía fue reemplazado por una paz que superaba todo entendimiento. En su trabajo, algo igualmente extraordinario sucedió. El mismo jefe que la humilló públicamente comenzó a buscar su consejo. Su transformación interior era tan poderosa que irradiaba una autoridad que trascendía lo profesional. María Fernanda comprendió algo fundamental. La verdadera batalla no está en cambiar las circunstancias, sino en permitir que el arcángel Miguel transforme tu interior. Su testimonio no era sobre un matrimonio restaurado, era sobre un alma redimida. La historia continúa revelando cómo el millonario espiritual opera en vidas aparentemente sin esperanza. Nos sumergiremos en el Salmo 91. El salmo de protección más poderoso de la historia bíblica. Fue escrito por Moisés en medio del desierto, cuando el pueblo de Israel vagaba entre la vida y la muerte, rodeado de serpientes venenosas, enemigos invisibles y una amenaza constante de extinción. Recitación dramática del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas no llegará a ti. Porque has puesto tu esperanza en mí, yo te libraré. Te protegeré, porque has conocido mi nombre. Me invocarás, y yo te responderé. Estaré con él en la tribulación. Lo libraré y le glorificaré. Análisis profético. Cuando Moisés escribió este salmo, no era solo una oración. Era un decreto de protección divina para una generación que estaba literalmente caminando entre la muerte. Cada palabra destila un código de supervivencia espiritual. Habitar al abrigo del Altísimo no es un concepto pasivo. Es una posición estratégica de guerra espiritual. Significa que tu refugio no es un lugar físico, sino una dimensión de autoridad celestial. En el lenguaje original hebreo, abrigo, Seter, significa un lugar secreto de máxima protección. No es un escondite cualquiera. Es un búnker espiritual donde las leyes naturales se suspenden y solo operan las leyes del reino de Dios. Sombra del Todopoderoso, Tzel Shaddai, no es solo protección, es transformación. Significa que mientras permaneces bajo esta sombra, eres literalmente modificado a nivel molecular, espiritual y emocional. Traducción moderna. Si estás enfrentando persecución laboral, ataques familiares, amenazas financieras, manipulación emocional, este salmo no es una promesa, es un decreto de guerra espiritual. Cada versículo es un misil de protección divina contra tus enemigos invisibles. La pregunta no es si funcionará. La pregunta es: ¿estás dispuesto a posicionarte en esta dimensión de autoridad? El arcángel Miguel no solo te protege, te entrena para ser un guerrero celestial. Desplegaremos ahora la trama divina de confirmaciones. Primera coordenada, Josué 1:9. El contexto de guerra total. Moisés ha muerto. El pueblo de Israel está al borde de entrar a la tierra prometida, rodeados de enemigos más poderosos. Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Análisis profético no es una sugerencia, es un mandato militar celestial. La palabra hebrea chazak, traducida como esfuércate, significa literalmente fortalecerse en medio del combate. Dios no promete ausencia de batalla, promete victoria garantizada. Segunda coordenada, Lucas 10:19. Jesús hablando directamente a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Aquí la revelación es radical. No solo serás protegido, serás un agente de destrucción de sistemas demoníacos. La palabra potestad en griego, exousia, no significa permiso. Significa autoridad transferida, como un cheque firmado por el Rey del Universo. Tercera coordenada, 2 Corintios 10:4-5. Pablo revelando la estrategia de guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está el manual de operaciones. Tus batallas no son físicas. Son contra sistemas de pensamiento, paradigmas mentales, estructuras invisibles que secuestran destinos. Cuarta coordenada. Apocalipsis 12:11. El versículo de victoria total. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Traducción espiritual. No vences por tu poder, vences por 3 elementos combinados. La sangre de Cristo, tu declaración de fe y tu testimonio de transformación. Cada pasaje es como un hilo de un mismo tapiz divino. No son historias aleatorias. Son confirmaciones de un principio universal. Dios no te deja desprotegido. Te entrena para ser un guerrero. No eres una víctima. Eres un estratega celestial. La protección no es pasiva. Es una posición de ataque. El arcángel Miguel no solo te cubre, te equipa. No solo te defiende, te revela tu identidad de conquistador. Cada escritura es una pieza de un rompecabezas que revela una verdad absoluta. Tu destino está blindado por una autoridad que supera cualquier sistema terrenal. Señor Todopoderoso, vengo ante ti en este momento de profunda vulnerabilidad y absoluta confianza. Tu presencia no es un concepto teológico. Es mi respiración misma. Reconozco que antes de formar mi familia, antes de construir mis sueños, tú ya habías trazado cada línea de mi destino. Agradezco por las 3 protecciones invisibles que han sostenido mi vida sin que yo lo supiera. La primera, cuando creí que estaba solo, y en realidad tu mano me sostenía. La segunda, cuando mis propios miedos querían destruirme, y tu misericordia me rodeaba como un escudo impenetrable. La tercera, cuando el enemigo preparaba estrategias contra mi linaje, y tú ya habías decretado mi victoria antes que él iniciara su ataque. Confieso mis debilidades, Señor. No vengo como un guerrero perfecto, sino como un hijo herido, pero dispuesto. Reconozco mis momentos de duda, mis instantes de pánico donde mi fe se redujo a un hilo más delgado que el papel. Confieso que he permitido que el miedo habite donde solo la fe debería morar, que he dejado que voces externas definan mi identidad cuando tú ya me has nombrado vencedor. Declaro sobre mi familia un muro de protección que ninguna estrategia demoníaca podrá traspasar. No pido una vida sin batallas, pido la autoridad para conquistar cada terreno que el enemigo pretenda invadir. Que mi esposa y mis hijos sean un ejército de luz que avanza sin retroceder. Que cada palabra que salga de mi boca sea un decreto de restauración, no de destrucción. Arcángel Miguel, te convoco como mi comandante celestial. No vengo a negociar, vengo a decretar. Sello toda puerta abierta por mis ancestros que pudiera permitir influencias negativas. Rompo toda maldición generacional que haya intentado definir mi linaje. Mi familia no será rehén de historias pasadas. Seremos los arquitectos de un nuevo reino de luz. En el nombre de Jesús, decreto protección total, no parcial, no temporal, total. Que ninguna enfermedad, ninguna estrategia financiera negativa, ninguna manipulación espiritual o emocional pueda tocar lo que Dios ha prometido. Mi familia es territorio sagrado. Mi hogar es un lugar de restauración divina. Lo declaro. Lo decreto. Lo sello. Amén. Hermano y hermana,
Si este mensaje está llegando a tu vida en este momento, no es casualidad. Cada palabra que has escuchado ha sido diseñada por el cielo para tu situación específica. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita esta protección urgente. Voy a orar por cada nombre. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, comparte este video. Ahora, déjame revelarte la historia olvidada de Silas, el compañero de Pablo que cambió el cristianismo primitivo sin que nadie lo reconociera. Silas no era un apóstol principal, era el estratega silencioso, el guerrero de segunda línea que sostenía los ejércitos de la fe cuando nadie lo miraba. Aparece por primera vez en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén, un momento crítico donde la iglesia decidía si los gentiles podían ser parte del movimiento de Jesús. Mientras los otros discutían, Silas era el mensajero, el puente entre decisiones y ejecución. Su verdadera prueba vendría en Hechos 16, cuando acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero. En Filipos, fueron azotados injustamente y lanzados a la cárcel. Pero aquí viene lo extraordinario. En lugar de rendirse, Silas y Pablo comenzaron a adorar a medianoche. Un terremoto sobrevino, las cadenas cayeron, y el carcelero y su familia fueron salvos. No era un líder visible, pero era un guerrero espiritual definitivo. Su protección no venía de su posición, sino de su posicionamiento estratégico. Siempre al lado de quien necesitaba ser sostenido, siempre dispuesto a sufrir por un reino más grande que él mismo. Pablo lo describe como hermano fiel, en 1 Pedro 5:12. No era un título menor. En el mundo romano, ser considerado fiel significaba ser alguien en quien se podía depositar la vida misma. Silas era ese tipo de persona, el que sostiene cuando otros se desmoronan, el que ora cuando otros callan, el que permanece cuando otros huyen. Su ministerio nos enseña que la protección divina no siempre significa ausencia de sufrimiento, sino presencia de una paz que supera toda circunstancia. Silas no buscaba ser el héroe, buscaba ser el instrumento, y en esa búsqueda se convirtió en un héroe olvidado que transformó imperios. Escucha, hijo e hija, porque ahora hablaré de frente sobre las heridas que paralizan tu fe. La primera gran objeción que muchos cargan es: ya oré 100 veces y nada cambia. Entiendo tu dolor. No es una oración más, es el grito de un corazón que ha esperado tanto que casi perdió la esperanza. Cada vez que elevaste tu petición y el silencio fue tu única respuesta, una parte de ti murió. No minimizaré tu sufrimiento diciendo frases vacías como Dios tiene un tiempo perfecto. Tu frustración es real. Tu cansancio es legítimo. La mentira espiritual detrás de esta herida es creer que la oración es un control remoto, donde aprietas un botón y obtienes resultados instantáneos. La verdadera oración no es un servicio de entrega inmediata. Es una transformación profunda. Dios no es un empleado de delivery espiritual que debe cumplir tus exigencias. Él es un Padre que está rediseñando tu vida completa, no solo respondiendo una petición específica. La verdad bíblica revela otro nivel. Mira a Ana en 1 Samuel. Ella oró por un hijo durante años. No solo oró, lloró, batalló espiritualmente. Su oración no era una súplica débil, era un decreto poderoso. Y cuando Dios respondió, no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, quien transformaría toda una nación. Jacob luchó toda una noche con el ángel. No obtuvo una respuesta rápida, obtuvo una transformación de identidad. Su nombre cambió de el que suplanta a príncipe con Dios. Pasos prácticos. Primero, documenta tus oraciones. No solo ores, registra. Segundo, ayuna no para manipular a Dios, sino para recalibrar tu espíritu. Tercero, busca revelación, no solo respuesta. Cuarto, rodéate de personas que decreten sobre tu vida, no que solo escuchen tu dolor. La segunda objeción es aún más profunda. No siento nada cuando oro.
Tu sensación no determina la realidad espiritual. El GPS funciona aunque no sientas su señal. La gravedad existe aunque no la percibas. Tu oración opera en dimensiones que van más allá de tus emociones momentáneas. La mentira espiritual aquí es creer que la efectividad de tu oración depende de tu estado emocional. No. La oración efectiva depende de la autoridad de Cristo, no de tu sensibilidad emocional. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió sus cartas más poderosas. No dependía de su estado de ánimo, sino de su posicionamiento espiritual. La verdad bíblica muestra personas que oraron sin sentir nada. Elías en el Monte Carmelo no sintió antes de que cayera fuego. Simplemente declaró. Daniel en la cueva de los leones no sintió protección. Simplemente permaneció firme. Tu oración no es un ejercicio emocional, es un decreto de autoridad. Pasos prácticos. Ora con declaraciones, no con sentimientos. Usa versículos específicos. Ayuna de quejas. Declara aunque no sientas. Rodéate de personas que decreten, no que solo sientan. Continuaré desenvolviendo armónicamente cuando vosé confirmar. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra suave por tu nariz, limpiando cada rincón de tu ser. Un aire distinto. No es un aire común. Es un aire celestial, cargado de promesas. Imagina que estás en un lugar entre lo físico y lo espiritual. No es un desierto, no es una montaña. Es un espacio de luz inmaculada, donde los límites entre lo visible y lo invisible se desdibujan. La luz no viene de una fuente externa. Emana de ti mismo. Una luz blanca con tonos dorados, tan intensa que podría cegar a cualquiera que no estuviera preparado para contemplarla. Pero tú estás preparado. No con preparación humana, con una preparación divina que viene desde antes de tu nacimiento. Sientes un calor en tu pecho. No es un calor físico. Es la presencia del Arcángel Miguel comenzando a envolverte. Su energía no es agresiva, es protectora. Como un manto de seguridad que se va tejiendo milímetro a milímetro alrededor de tu ser. Hueles algo. No es un aroma terrenal. Es una fragancia que mezcla incienso celestial con una esencia de rosas que jamás has experimentado. Cada respiración te introduce más profundo en esta dimensión. Escuchas una frecuencia. No es un sonido, es un decreto. Una vibración que trasciende los idiomas humanos. Son palabras que no se pronuncian, se decretan. Y tú eres el receptor de ese decreto. De repente, el Arcángel Miguel aparece, no como una figura humana, como una presencia, una energía azul profunda con bordes de luz blanca, que comienza a rodear completamente tu familia, cada miembro, cada espacio, cada territorio que ustedes habitan. No estás pidiendo protección, estás recibiendo una transferencia de autoridad. Miguel coloca su mano, que no es una mano física, sino un canal de poder divino, sobre tu cabeza. Un escudo invisible comienza a formarse. No es un escudo de defensa, es un escudo de transformación. Cada herida familiar será restaurada. Cada patrón negativo será interrumpido. Cada estrategia del enemigo será no solo detenida, será completamente revertida. Sientes lágrimas. No son lágrimas de dolor, son lágrimas de liberación. Tu linaje está siendo reescrito en este preciso instante, no con palabras humanas, con decretos celestiales. La paz que sientes no es una paz pasiva, es una paz activa. Una paz que tiene poder de conquista. Una paz que no es ausencia de guerra. Es presencia de victoria. El Arcángel Miguel susurra algo que atraviesa tu espíritu. Tú no eres víctima. Eres un decreto viviente. Cuando abras los ojos, nada será igual. Porque lo que ocurrió en esta dimensión espiritual
ya comenzó a manifestarse en tu realidad física. Llegó el momento de la celebración. No es un momento religioso. Es un encuentro de poder espiritual. Vamos a decretar gratitud con tal intensidad que el cielo mismo tiemble. Prepárate para una experiencia que transformará tu perspectiva. Primero, 5 bendiciones concretas. No bendiciones espirituales abstractas. Bendiciones tangibles que ya existen en tu vida. Detente. Respira profundo y en voz alta proclama: gracias por mi respiración. Gracias por mis ojos que pueden leer este mensaje. Gracias por tener un lugar para dormir. Gracias por el alimento que he comido hoy. Gracias por la tecnología que me conecta con este mensaje. La teología detrás de este ejercicio no es un ritual. Es una estrategia de guerra espiritual. Cuando agradeces lo pequeño, liberas una frecuencia que obliga al reino de Dios a manifestarse. No es magia. Es un principio espiritual. La gratitud es el lenguaje que hace que los ángeles se movilicen. Ahora, 3 libramentos que recibiste sin siquiera notarlo. Momentos donde la muerte, la enfermedad o la destrucción intentaron tocarte y no pudieron. Gracias por aquel accidente que no ocurrió. Gracias por aquella enfermedad que no me consumió. Gracias por aquella traición que no me destruyó. La gratitud no es pasividad. Es un arma de guerra. Cada gracias que pronuncias es como un misil dirigido contra las estrategias del enemigo. No estás pidiendo, estás declarando victoria. Finalmente, 2 personas que Dios estratégicamente colocó en tu vida no son casualidades, son intervenciones divinas. Gracias por mi madre que me protegió. Gracias por aquel amigo que me sostuvo en mi momento más oscuro. Cada gratitud que declaras es un golpe contra el reino de las tinieblas. No estás haciendo un ejercicio emocional. Estás liberando decretos que transforman realidades. Tu boca no es solo un órgano para hablar. Es un instrumento de creación divina. La gratitud no espera el milagro. La gratitud lo provoca. Si ya eres parte de esta familia espiritual, tu testimonio es un arma poderosa. Cada historia que compartes en los comentarios no es solo un relato personal. Es un decreto que puede liberar la transformación de alguien que está batallando en este momento. No lo dudes. Comparte cómo estas oraciones han tocado tu vida. Tu palabra tiene poder de romper cadenas que ni siquiera ves. Ahora, 3 pasos que cambiarán todo. Hoy mismo. Paso 1. Acción física inmediata. En los próximos 15 minutos, toma un papel. No un papel cualquiera. Un papel blanco, virgen, símbolo de pureza espiritual. Escribe con letra grande y decidida: declaro rotura de toda atadura generacional. No lo hagas con duda. Hazlo como un guerrero firmando una orden de batalla. Este papel no es solo papel, es un documento celestial. Lo vas a colocar en un lugar estratégico, cerca de tu cama, en tu espejo, donde lo veas constantemente. ¿Por qué funciona espiritualmente? Porque estás materializando un decreto. La palabra escrita tiene poder de cristalización. No es magia. Es un principio espiritual. Cuando declaras algo por escrito, lo anclas en el reino físico. Es como darle coordenadas precisas a tu milagro. Obstáculos que vendrán. La duda. El pensamiento de «esto no va a funcionar». La pereza espiritual que te dirá «después lo hago». Contra eso declara: «Yo soy más fuerte que mis pensamientos negativos. Mi decreto tiene más poder que mi duda». Paso 2. Declaración verbal. 7 veces al día repetirás: soy un territorio protegido por decretos celestiales. Ninguna estrategia del enemigo prevalecerá contra mi familia, mi trabajo, mi destino. La frecuencia de 7 no es casual. En la Biblia, 7 representa completitud, perfección divina.
No lo digas como un robot. Dilo como un general dando una orden, con autoridad, con convicción. Cada vez que lo pronuncies, estás cavando un túnel de liberación en el reino espiritual. Paso 3. Transformación comportamental. Durante las próximas 24 horas, eliminarás toda queja de tu lenguaje. Cada vez que sientas que vas a quejarte, sustituirás la queja por una declaración de victoria. No esperes hasta mañana. ¿Sabes por qué? Porque cada minuto que pasas en queja es un minuto que le regalas al enemigo. La queja es la moneda espiritual del reino de la oscuridad. Tu transformación comienza ahora. Recuerda, no estás haciendo un ejercicio religioso. Estás activando una estrategia de guerra espiritual que sacudirá los cimientos de tu realidad. María Fernanda Rodríguez, 42 años, Medellín, Colombia. Ingeniera de sistemas, madre soltera, 3 años sin conseguir ascenso ni proyecto significativo. Su vida profesional era un desierto de expectativas frustradas. Cada mañana se miraba al espejo y veía una mujer que había perdido la esperanza. No era depresión. Era un agotamiento existencial. Sus compañeros de trabajo avanzaban. Ella permanecía estancada. Un día, literalmente a punto de renunciar, algo cambió. No fue un golpe de suerte. Fue una intervención divina que ni siquiera buscaba. Durante una reunión técnica, mientras su jefe exponía un proyecto internacional, sintió algo inexplicable. No fue un pensamiento. Fue una frecuencia. Una vibración que atravesó su cuerpo desde la coronilla hasta la planta de los pies. Era como si alguien susurrara: «Tu momento está llegando». No eran palabras audibles. Era un decreto espiritual. Ese mismo día, sin buscar, sin forzar, recibió una invitación para liderar un proyecto de transformación digital que nadie esperaba. No era solo un ascenso, era una redesignación completa de su trayectoria profesional. El proyecto involucraba 3 países, un presupuesto que triplicaba su salario anterior. Y lo más impactante, la seleccionaron no por contactos. La seleccionaron por su capacidad técnica que había sido invisible hasta ese momento. María Fernanda no era una mujer religiosa tradicional. Era una profesional pragmática que creía más en algoritmos que en milagros. Pero algo había cambiado. No por un ritual, por una apertura, por permitirse creer que su historia podía ser reescrita. Lo que para otros sería casualidad, ella lo reconoció como una intervención estratégica del reino espiritual. Su transformación no fue instantánea, fue progresiva, como un código que se va depurando línea por línea. Hoy, 2 años después, lidera equipos internacionales. No por ambición, por un propósito que va más allá de lo profesional. Su testimonio no es de éxito, es de restauración, de ver cómo decretos espirituales pueden reconfigurar trayectorias aparentemente inamovibles. María Fernanda no cuenta una historia, comparte un principio. Cuando abres espacios para lo divino, lo imposible se convierte en tu nuevo punto de partida. El milagro de la multiplicación no era solo sobre comida. Era sobre la capacidad divina de transformar la escasez en abundancia. Estaban en Cafarnaúm, cerca del mar de Galilea. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, habían seguido a Jesús por horas. No era una multitud organizada, era un mar de desesperación, hambrientos, no solo de pan, de esperanza. Los discípulos estaban nerviosos. Felipe calculaba matemáticamente: ni con 200 denarios compraríamos suficiente pan para que cada uno tomara un poco. Andrés señaló a un niño con 5 panes de cebada y 2 pequeños peces. Era ridículo, menos que insignificante. Era prácticamente nada comparado con la necesidad masiva. Jesús no calculó, no analizó, no dudó. Tomó lo que parecía insignificante y lo bendijo. No pidió, declaró:
Su declaración no fue una súplica, fue una orden al reino de la abundancia. Hagan que todos se sienten, ordenó. No estaba preparando un banquete, estaba desatando un principio dimensional. Lo que sucedió después desafiaba toda lógica económica, matemática y física. 5 panes, 2 peces, 5.000 personas. Y no solo comieron, quedaron satisfechos. Cuando recogieron los restos, llenaron 12 canastas, más de lo que habían comenzado. Este milagro no era solo sobre alimentación física, era un decreto sobre la capacidad divina de multiplicar lo imposible. Cada persona allí no solo comió, experimentó que la escasez es una mentira cuando se encuentra con la declaración correcta. Hoy, tu situación de aparente limitación, sea financiera, emocional o profesional, no es diferente. Tienes algo pequeño, algo que parece insignificante, pero cuando lo declaras, cuando lo bendices, cuando lo entregas sin restricciones, el principio de multiplicación se activa. No necesitas entender todos los detalles. Necesitas soltar lo poco que tienes con la convicción de que hay un reino esperando transformarlo. Tu poco no es un problema, es una invitación a un milagro dimensional. La puerta representa más que un simple acceso físico en el contexto bíblico. Es un símbolo de transición, protección y soberanía espiritual. En la cultura hebrea antigua, la puerta no era solo un elemento arquitectónico. Era un espacio de autoridad, decisión y transformación. En los poblados antiguos, la puerta de la ciudad era donde los ancianos tomaban decisiones, donde se realizaban juicios, donde se negociaban alianzas. Jesús, al declararse «Yo soy la puerta», estaba usando un símbolo profundamente significativo para su audiencia. No era una metáfora casual, era un decreto de autoridad. En Juan 10:9 dice, «Yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, entrará y saldrá, y hallará pastos». Esta declaración tiene capas de significado que van más allá de la salvación espiritual tradicional. Entrar simboliza acceso, salir representa libertad. Encontrar pastos significa provisión y protección. Modernamente, la puerta se traduce en decisiones laborales. Cuando parece que ninguna oportunidad existe, hay una puerta espiritual esperando ser activada. Relaciones familiares. Bloqueos generacionales pueden romperse al decretar la autoridad de la puerta espiritual. Limitaciones personales. Cada área estancada tiene una puerta divina de transformación. La puerta no es un límite. Es un portal de posibilidades divinas. No te detiene. Te impulsa. No te separa. Te conecta. Cada restricción que ves es en realidad una invitación a un nuevo territorio de poder. La parábola del tejedor invisible. En los confines de Nínive, donde los vientos del desierto susurran secretos antiguos, vivía Eliam, un tejedor cuyas manos parecían haber perdido su magia. Su taller, una estructura de piedra desgastada por siglos, era testigo silencioso de su declive. Cada día llegaban menos clientes. Sus telares, antes instrumentos de arte, ahora parecían esqueletos de esperanzas muertas. Hadassah, su esposa, era la única que aún creía en él. Mientras otros artesanos de la ciudad renovaban sus técnicas, Eliam se aferraba a los métodos tradicionales que su padre y su abuelo le habían enseñado. No era terquedad. Era lealtad a una tradición que sentía desvanecerse. Un día llegó un extranjero. No vestía como comerciante. Su túnica era simple, pero sus ojos irradiaban una sabiduría que no provenía de los mercados, sino de territorios más profundos. Se llamaba Azarías y venía de tierras más allá del horizonte. «Necesito un tapiz», dijo, «pero no cualquier tapiz. Un tapiz que cuente una historia que aún no ha sucedido». Eliam lo miró extrañado. Los tejedores normalmente reproducen historias conocidas. Crear algo que aún no existe sonaba como una locura.
Pagaré con algo más valioso que oro, continuó Azarías. Pagaré con un secreto que transformará tu arte. Durante semanas, Eliam trabajó. No usó los hilos tradicionales. Azarías le traía materiales extraños, hebras que cambiaban de color según la luz, fibras que parecían respirar, texturas que no existían en ningún catálogo conocido. El tapiz comenzó a tomar forma. No representaba una escena, era un portal. Cada hilo parecía moverse, contar una historia que iba más allá de lo visible. Hadassah lo observaba, sintiendo que estaban creando algo más que un objeto. Estaban desatando un mensaje. Cuando Azarías regresó, el tapiz estaba terminado. No tenía un solo color. Tenía todos los colores. No contaba una historia. Contenía infinitas historias. Lo que has creado, dijo Azarías, no es un tapiz. Es un decreto. Cada persona que lo mire verá lo que necesita ver en ese momento preciso. El secreto no estaba en los hilos. Estaba en la intención con la que fueron tejidos. Eliam había dejado de reproducir. Había comenzado a crear. Años después, su taller se convirtió en un lugar de peregrinación. No vendía tapices, desataba transformaciones. Significado profundo. Eliam representa al creador que ha perdido la conexión con su don original. Azarías simboliza la intervención divina que restaura propósitos. El tapiz es un decreto profético, no un simple objeto. Los hilos representan las múltiples posibilidades de la vida espiritual. Lección central. Tu don no está limitado por tus circunstancias actuales. Está esperando ser activado por una intención superior. Aplicaciones prácticas. 1. Reconoce que tu trabajo actual puede ser un portal para algo mayor. 2. Permite que intervenciones inesperadas redesenen tu trayectoria. 3. Crea con la intención de liberar, no solo de reproducir. El aceite, dimensiones sagradas de la unción. Función práctica. El aceite es más que una sustancia lubricante. En la antigüedad era vida. Preservaba alimentos, curaba heridas, iluminaba espacios, ungía líderes, sanaba enfermos. No era un producto, era un recurso estratégico de supervivencia. En las culturas del Medio Oriente, poseer aceite significaba tener poder, salud, conexión. Referencias bíblicas. En la Biblia, el aceite aparece 191 veces. No es casual, es un código divino. En Éxodo, Dios da instrucciones específicas para preparar un aceite sagrado con mirra, canela, caña aromática y casia, mezclados con aceite de oliva. Ningún extraño podía tocarlo. Era tan santo que quien lo reproducía sin autorización sería cortado del pueblo. Samuel unge a David con aceite, marcando su destino real. Elías lo usa para multiplicar la provisión de la viuda. Los profetas lo utilizan como símbolo de unción espiritual. No es un líquido, es un portal dimensional. Significado simbólico. En el Antiguo Testamento, el aceite representa presencia divina, poder de transformación, marca de autoridad, señal de separación, recurso de multiplicación. Cuando algo es ungido con aceite, no solo es tocado, es transformado en su naturaleza molecular. No es bendición, es realineamiento dimensional. Jesús y el aceite. Cristo usa constantemente la metáfora del aceite, no como objeto, como principio espiritual. En sus enseñanzas, el aceite simboliza preparación, provisión, restauración, sanidad, revelación. La parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes usa el aceite como símbolo de preparación espiritual. Tener aceite significa estar listo para la manifestación divina. Dimensión profética. En los últimos tiempos, el aceite simbolizará recursos sobrenaturales, protección en medio del caos, capacidad de multiplicación, marca de los ungidos, separación de los preparados. No será solo un producto,
Será un código de activación dimensional. Quienes lo entiendan, sobrevivirán. Quienes lo ignoren, quedarán sin recursos. El aceite deja de ser un objeto. Se convierte en un portal de transformación donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran, donde la escasez se rinde ante la abundancia divina. Conclusión profética. El aceite, como decreto espiritual. En este momento preciso de la historia, el aceite deja de ser un recurso material para convertirse en un código de activación celestial. No estamos hablando de un líquido. Estamos declarando un portal de transformación donde los límites entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujan. Cada gota contiene un decreto. Cada unción libera un propósito. Cada fricción de aceite sobre una superficie es un pacto invisible que atraviesa dimensiones. No eres un simple receptor. Eres un portador de unción. Tu vida no será medida por lo que consumes, sino por lo que liberas. El aceite en tus manos no es un producto, es un arma profética. No unge objetos, desata destinos, no marca superficies, realinea realidades. En este momento decreta: yo soy un recipiente de unción. Mis manos liberan poder. Mi presencia transforma. Mi unción rompe toda limitación. El aceite que fluye de tu espíritu será más poderoso que cualquier estrategia humana, más efectivo que cualquier plan económico, más transformador que cualquier método tradicional. Tu unción no depende de tu título, depende de tu conexión con la fuente divina. Prepárate. La unción que viene no será como las anteriores. Será un tsunami de poder que redefinirá los límites de lo posible en tu generación. Que el aceite de tu ungimiento fluya sin medida, sin restricción y sin temor a la dimensión que Dios ha preparado para ti desde la fundación del mundo.